Jacobo Siruela, fundador de Atalanta, nos recibe para conversar sobre su libro El mundo bajo los párpados, una obra que explora diferentes significados del verbo soñar y que pone en primer plano la fenomenología onírica de la mano de diversas narraciones y anécdotas, donde brota la experiencia subjetiva de múltiples soñantes a lo largo de la historia. Una obra que tiende un puente de diálogo entre el autor y el lector, del lector consigo mismo y con el mundo que se dibuja bajo los párpados cerrados. Un libro que nos invita a abrir un espacio de reflexión acerca de la naturaleza de los sueños, a la vez que nos invita a adentrarnos en los misterios oníricos con mirada curiosa y abierta a dejarnos sorprender por nuestros propios hallazgos. De todos los libros que podría haber escrito Jacobo Siruela, ¿por qué El mundo bajo los párpados? ¿Qué fue lo que te llevó a escribir este libro? Pues mira, yo creo que siempre he estado muy interesado por los sueños. La literatura fantástica que yo he visitado durante toda mi vida está plagada de sueños. La antigüedad que he estudiado durante toda mi vida también daban mucha importancia a los sueños. Y Jung, que ha sido una de las personas que más he profundizado como pensador, psicólogo, pues él interpretó 80.000 sueños, según él, a lo largo de su vida, ¿no? Es decir, que todas sus teorías, el esquema de su pensamiento, en gran medida está basada en los sueños. Entonces un día me vino la idea sobre la historia de los sueños. Y dije, pero qué bonita idea, ¿por qué no escribo una historia de los sueños? ¿Y por dónde empiezo? Porque eso parece un hilo infinito, ¿no? Y entonces empecé a comprar libros y a medida que iba leyendo iba estructurando el libro por temas. Entonces el primer tema es la relación de los sueños con la historia. Entonces me di cuenta que muchos sueños han influido en la historia, han influido en generales antes de una batalla, han influido incluso en un filósofo, Descartes, que cambia el rumbo del pensamiento occidental, en filósofos, artistas. Entonces, bueno, es la relación de los sueños con la historia. Luego es la relación de los sueños con la salud. Y ahí hablo de los templos de Asclepio, donde la gente iba a dormir y a curarse mediante un sueño. Y eso duró 1000 años, de manera que realmente se curarían. Es una de las pruebas de las curaciones psicosomáticas, ¿no? Luego, el sueño lúcido es el tercer tema, que es aquellas personas que despiertan en el sueño y son conscientes mientras sueñan. En fin, todo eso. Eso permite ver el sueño desde un punto de vista consciente. Eso sería otro tema. Otro es la relación de los sueños y el tiempo, y cómo los sueños están fuera del tiempo. Y, digamos, asuntos del porvenir, se sueña con cosas que van a ocurrir, ¿no? Nadie lo entiende, pero bueno, eso lo puedo explicar más adelante si quieres. Y luego el último es la relación de los sueños con la muerte. La muerte, o sea, el dormido y el muerto son muy semejantes, ya incluso lo decía Leonardo da Vinci, y la cuestión filosófica es si después de la muerte es un dormir o es un soñar. Me gustaría que nos adentremos en algunos de estos temas que abordas en El mundo bajo los párpados, empezando por el capítulo en el que investigas sobre la relación del sueño con lo sagrado. Cuéntanos, ¿quién fue Asclepio, que antes lo mencionabas, y cuál fue la importancia de los templos dedicados a este dios en la antigüedad? Bueno, es algo fascinante, porque los griegos creían que el dios te produce la enfermedad y el dios te la quita. Es un concepto homeopático, ¿no? Es decir, que lo mismo que te produce la enfermedad te la quita. En eso creían los griegos, y siempre los mitos hay que interpretarlos. El problema es que cuando la gente no comprende los mitos o las religiones es porque las interpreta literalmente.
Si tú interpretas una mitología o una religión literalmente, son todo fábulas. Por eso la gente dice, ¿cómo voy a creer en fábulas? Pero esas fábulas, si se interpretan simbólicamente, guardan muchas revelaciones reales y profundas sobre la psique humana, ¿no? Entonces, si el Dios te da la enfermedad y el Dios te la quita, ¿qué quiere decir? Que tú mismo te das la enfermedad y que tú mismo te la quitas. Y eso hay cantidad de pruebas, hoy en día incluso de pruebas con placebos, donde además se sabe que el cáncer, por supuesto, lo produce la nicotina, la alimentación, una cantidad de cosas, pero también la mente humana. O sea, la mente humana, porque ¿por qué cambia de información las células? ¿Qué es lo que hace que las células cambien de información? A pesar de los venenos químicos que uno se pueda meter, ¿no? Entonces, realmente, el sueño psicosomático es una realidad. Entonces, iban durante siglos, pero gente muy importante, ¿eh? O sea, fue Sófocles, fue, en fin, filósofos famosos, estrategas de todo tipo, es decir, que no fue gente del pueblo más llano, también iban. Pero tenían una fe enorme en que Asclepio les iba a sanar. Y la fe, en definitiva, es un ejercicio muy potente de la imaginación y tiene un poder enorme sobre la mente. Entonces todas esas personas llegaban a un templo, hacían unos rituales, los sacerdotes decían si había buenos augurios o malos, todo esto ya estaban, digamos, en un estado psíquico muy especial, ¿eh? Y luego se quedaban a dormir y esperaban un sueño reparador, ¿no? Y entonces su propia fe, es decir, Asclepio, les curaba. Y evidentemente quedan ruinas de esos templos, pero vamos, debió de ser una maravilla lo que sucedía ahí. Y yo creo que en gran medida una de las cosas que ha perdido la modernidad son los rituales, ¿eh? Incluso el ritual de la misa católica, si uno estudia el simbolismo de ese ritual, es enorme, es sofisticadísimo. El problema es que está oficiado de una manera rutinaria por unos empleados que operan rutinariamente, no tienen nada que ver con los verdaderos rituales donde se crea un estado psíquico alterado. Justamente Jacobo, hablando de rituales, uno de los elementos tal vez más representativos de los templos dedicados a Asclepio era la presencia de la serpiente. Sí. Evidentemente la serpiente, que ahí simboliza, digamos, la naturaleza, bueno, en Asclepio es una doble serpiente, ¿eh? Entonces, bueno, ahí quiere decir la serpiente mata y la serpiente cura también, ¿no? Ese doble aspecto de... Pero la serpiente en este caso tiene un simbolismo con la naturaleza, ¿no? Con los poderes de la naturaleza, ¿no? La serpiente puede significar muchas cosas. En el cristianismo significaba el diablo. Por eso la Virgen pisa una serpiente, ¿no? La Virgen es el símbolo de la pureza femenina máxima, divinizada, y la serpiente es la naturaleza, digamos, diabólica. Para mí es un símbolo totalmente equivocado, pero, bueno, en fin, hay que respetar los simbolismos en cada religión y en cada estamento, y que también lo mismo que pueden tener efectos benéficos. En tu libro encontramos una gran variedad de anécdotas relacionadas con las investigaciones realizadas por diferentes personas a lo largo de la historia, y destaca entre todas ellas las investigaciones en relación a la lucidez de los sueños. Bueno, los sueños lúcidos hay muchos ejemplos, ¿no? San Agustín, Santo Tomás, otras personas hablan, ¿no?, de estos sueños lúcidos, ¿no? Ahora bien, hay un personaje maravilloso que
absolutamente ha sido olvidado, pero es un personaje muy literario y muy interesante, que es el Marqués de Saint-Denis, ¿no? Este era un personaje curiosísimo que, desde luego, con unos talentos oníricos poco comunes, que ejercitándose durante tiempo, años, lograba despertar todas las noches varias veces, es decir, que sus sueños eran lúcidos, o lograba la lucidez varias veces en el sueño. Él escribió un libro que se llama Los sueños y la manera de dirigirlos, que él costeó y que él publicó a sus expensas, ¿no? Y entonces ahí habla claro, lo bueno de ese libro es que no hay ninguna consideración abstracta o gratuita. Todo se basa en una exacta observación de la fenomenología del sueño, ¿no? Entonces él observó, según él, estamos soñando continuamente. Él dice que lo mismo que durante el día estamos pensando continuamente, en la noche estamos soñando continuamente, ¿no? Entonces él, cada vez que despertaba, pues veía que estaba soñando, con lo cual él sacó esa conclusión y dice que, bueno, la ciencia dice que en la primera parte de la noche no hay sueños, pero él dice que no, que él se despertaba en la primera parte y que realmente veía sueños, ¿no? Luego también otro de sus principios fenomenológicos es que pensar ya es soñar, ¿no? Y entonces él dice, pues evoca pues que llega a un restaurante, le traen una carne y cuando la toca con el tenedor la ve dura y dice, oiga, camarero, esta carne está muy dura, y mira la carne, dice, esta carne está muy dura, parece una suela de zapato, y entonces mira la carne y en lugar de carne tiene una suela de zapato, ¿no? Entonces, bueno, él da varios ejemplos de este. Luego otra de las cosas que él dice es que todo proviene del recuerdo, es decir, todas las imágenes de los sueños provienen de recuerdos. Una vez que estaba soñando lúcido, estaba viendo la Catedral de Santa Gúdula en Bruselas y mirándola dijo, es imposible que yo haya imaginado esto, lo he tenido que ver. Y entonces se internó también por callejuelas cercanas, y todas eran de una exactitud y con enormes detalles, ¿no? Y entonces, él ya había estudiado por grabados la catedral, y una vez dice él que andando por Berlín, de repente tiene una sensación muy rara y descubre una de las calles que él había visto en sus sueños, con lo cual dice que era la demostración de que todo proviene del recuerdo, ¿no? Y luego otro principio fenomenológico de él es que en el sueño es decir, puedes mantener la conciencia y la voluntad. Casi al final de su libro empieza a tener pesadillas. Por supuesto no da ninguna explicación psicológica porque Freud aún no había aparecido y en esa época pues era una época que pensaban que interpretar los sueños era volver a las supersticiones antiguas, ¿no? Y entonces pero él le empiezan a visitar monstruos que le empiezan a perseguir. Y antes de que le vayan a coger estos monstruos, él va corriendo de habitación en habitación, pues despierta. Hasta decide, no, les voy a hacer frente. Y entonces les hace frente, les mira a los ojos, unos ojos fieros, terroríficos, unas caras terroríficas, pero ve que poco a poco van cambiando y se van convirtiendo en seres grotescos, ¿no? Entonces él, mediante la voluntad y digamos la conciencia, logra vencer a estos monstruos, ¿no? Y esa es su demostración
de que su teoría era cierta, ¿no? Es un personaje maravilloso, el Marqués de Saint-Denis, y el libro yo disfruté muchísimo leyéndolo, ¿no? ¿Y qué nos puedes contar acerca de la relación de los sueños con la muerte? Bueno, los sueños y la muerte, la cuestión filosófica siempre es si morir es un dormir, es decir, es la nada, o es un soñar, ¿no? Por supuesto, el mundo actual, el mundo que está basado en la ciencia, como la ciencia, cierta ciencia, o digamos la ideología de la ciencia, y los materialistas niegan cualquier tipo de posibilidad de este género, porque piensan que es una vuelta a las supersticiones, dicen que no, que después de la muerte no hay nada. Evidentemente eso es un acto de fe. Incluso los escépticos no se dan cuenta que su escepticismo está basado en una fe, porque cualquier ideología es una creencia. Una cosa es una opinión filosófica o una teoría que siempre es susceptible de ser cambiada. Una ideología muchas veces es imposible de cambiarse, es decir, está basada en una fe. Pero se intenta decir que la ciencia no dice nada. Hay cantidad de pruebas. Nosotros hemos publicado un libro de Pim Van Lommel que ha entrevistado a gente clínicamente muerta, es decir, científicamente muertos, y han resucitado. Quiere decir que estaba su cerebro supuestamente parado, pero ellos cuando vuelven cuentan lo que han visto. Y hay cantidad de pruebas de este tipo desde la antigüedad hasta la época contemporánea. Lo que pasa es que no se quiere ver eso, ¿no? Entonces yo en el libro lo que quiero es un poco abrir la mente a esta fenomenología a través de todas las pruebas que hay de que hay algo tras la muerte. Evidentemente, cada persona va a tener una muerte diferente. Todo lo del cielo y el infierno de la Iglesia, pues sí, es una fábula. Swedenborg decía, porque interpretó eso, y Swedenborg, que era un visionario y que vio cielos e infiernos en sus visiones, él decía que tanto el cielo como el infierno son los estados en los que están las almas, ¿no? Es decir, que si tú estás en un estado evolucionado espiritualmente, estás, digamos, entre comillas, en el cielo. Y si estás poco desarrollado o estás muy confuso y tal, evidentemente estás torturado tienes sueños pesadillescos, ¿no? Entonces sí creo que el sueño es una metáfora adecuada sobre la vida post-mortem. Jacobo, en tu primera editorial dedicaste algunas colecciones al género fantástico y tengo entendido que tal vez este sea tu género literario favorito. ¿Encuentras alguna relación entre lo fantástico y lo onírico? Sí. Vamos a ver, mi maestro en literatura, que yo lo descubrí creo alrededor de los 18 años, fue Borges. A mí Borges me cambió mi visión de la literatura. Y entonces no solamente sus cuentos me hechizaron absolutamente y me siguen, yo creo que nadie ha llegado tan lejos en literatura en esa brevedad, ¿no? en el siglo XX, ¿no? O sea, no solamente me hechizaron sus cuentos, sino también todo lo que él habla de literatura, ¿no? Él habla mucho sobre literatura. Y entonces yo fui siguiendo sus directrices. Y entonces empecé a leer literatura fantástica y, y claro, de la mano de Borges uno lee la mejor literatura fantástica. La literatura fantástica yo siempre la he seguido. Curiosamente, los dos exégetas, Galois, él dice que el cuento fantástico es algo así como la irrupción de lo intolerable, de lo inaudito. Y Louis Vax dice que es
en el desarrollo natural de la realidad, de repente hay un fenómeno extraordinario que pulveriza la realidad, ¿no? Entonces ellos ven la literatura fantástica, como racionalistas que son, lo ven referente a sus causas. Y yo creo totalmente lo contrario. Es decir, en la literatura fantástica lo interesante son los efectos. Los efectos son, digamos, lo que el arte te entrega, ¿no? Y las causas hay que suspender el juicio. Cuando tú lees un cuento de literatura fantástica, suspendes el juicio, que es todo lo contrario que hay que hacer cuando tú escuchas una narración de sueños. Tú al revés, tienes que avivar tu razón y tu intuición e intentar interpretar lo que quiere decir simbólicamente ese sueño. Es decir, que tiene que ver con la literatura fantástica, bueno, en primer lugar la brevedad, la metáfora, la utilización de la metáfora y el símbolo, pero la forma de leerlo, la forma de escucharlo es totalmente Jacobo, en diferente. una cumbre dedicada al descanso y al sueño, y siendo que las irregularidades del sueño afectan a un porcentaje tan alto de la población, no puedo dejar de preguntarte cómo ves tú esta falta de sueño y de descanso. Bajo tu punto de vista, ¿qué es lo que nos está dificultando tener un sueño reparador? Desde luego hay una dificultad del descanso. Yo creo que fundamentalmente es porque vivimos en sociedades muy estresadas y ese estrés pues dificulta el sueño y crea insomnio y luego también las preocupaciones de la vida, del trabajo, de la cantidad de información ingente que recibimos, que es excesiva y que también pone nervioso. Ahora, hay un tema del cual nadie habla, y esto es una conjetura, que es la de los electromagnetismos. Todo el mundo conoce la contaminación que huele, la contaminación que ve, la contaminación visible, pero nadie ve la contaminación invisible. Nosotros hemos publicado un libro, se llama El arco iris invisible, que es la historia de la electricidad vista desde el punto de vista de la salud, cómo las primeras personas que usaron el telégrafo, las enfermedades que tuvieron, en la radio, las ondas de la radio, las ondas de la televisión. Y ahora vivimos en un mundo hipercontaminado de ondas. Tenemos que darnos cuenta que cada móvil es un tubo de escape, que evidentemente hay gente que se lo aplica al oído. Yo el teléfono hablo así, es decir, que las ondas salgan al espacio, ¿no? Entonces yo creo que toda esa barbaridad de ondas de contaminación electromagnética tiene que tener alguna influencia en el descanso, aparte del estrés que genera la propia Y en sociedad. este momento donde hay una apuesta grande en la evolución de la tecnología, ¿dirías que los sueños tienen algo para ofrecernos? Los sueños son nuestra segunda vida, ¿eh? Es una segunda vida de la cual conocemos muy poco, algunos fragmentos, ¿no? Pero los sueños son compensadores, es decir, que los sueños lo que quieren es hacernos entender una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene inflación psíquica y tiene una idea demasiado elevada de sí mismo, pues sueña que está volando o que desde las alturas se estrella al suelo en lugar de ir por la tierra, ¿no? Es decir, el sueño lo que intenta es nivelar y equilibrar el estado psicológico de la persona. Por eso son fundamentales los sueños, ¿no? Y es muy importante tener una cultura de los sueños, como se tenía en la antigüedad, ¿no? Que incluso
se pensaba que los sueños podían curarte, ¿no? ¿Y cómo podríamos cultivar esa cultura de los sueños en este momento? Bueno, pues cada uno prestando atención a los sueños, leyendo los libros apropiados sobre los sueños e intentando interpretar los sueños. La interpretación de los sueños es a través de los símbolos, ¿no? Y uno de los misterios de los sueños es que los símbolos son totalmente naturales, son como la naturaleza. Es decir, los sueños y las mitologías están cargadas de símbolos, y los símbolos es como si surgieran de la naturaleza, son naturales. La psique produce símbolos de forma natural, ¿no? Y eso es uno de los misterios de por qué la psique produce estos símbolos. Y por eso creo que la psique es una cosa mucho más compleja que el cerebro, ¿no? Es decir, la gente que piensa que del conducto cerebral sale todos nuestros pensamientos, nuestras sensaciones y todo, pues mira, es una idea un poco socorrida porque no está demostrada, es decir, no está para nada demostrada, es decir, se sabe cómo funciona el cerebro, pero el origen de la complejidad psicológica pues no se sabe. Y ahora, curiosamente, nosotros ya hemos publicado algún libro en nuestra colección sobre la naturaleza. Es decir, ahora se empieza a saber que no solamente el ser humano piensa y siente, sino que todo lo vivo siente. Sienten los árboles, piensan y sienten las moléculas hacen estrategias, o no sé si las moléculas, pero al menos los microorganismos hacen sus estrategias, que es una forma de pensar, una forma muy instintiva, ¿no? Los árboles, claro, tenemos que ver que de alguna manera, a su manera, piensan y sienten, ¿no? Entonces, en lugar de vivir en un mundo donde solamente el ser humano piensa y siente y lo demás, como se pensaba en el siglo XIX, es una cosa, tenemos que pensar que todas esas cosas son seres que piensan y sienten y que nosotros somos parte de la totalidad de la naturaleza, ¿no? Y que esas cosas además están interconectadas unas con otras, ¿no? Entonces empezamos a descorrer el velo ahora en el siglo XXI de, en el fondo, qué es la naturaleza y cómo se comporta. Y tenemos que dar ese gran cambio porque la mayoría de la gente yo creo que sigue en los esquemas mentales del siglo XIX, de un cientificismo decimonónico y de una ideología materialista decimonónica. No quiero ofender a nadie, pero cada uno tiene su forma de pensar. Sí, evidentemente el sueño y los sueños nos piden dedicar cada día un tiempo a penetrar en ámbitos distintos a los que no son habituales en la vida de vigilia, ¿no? Y de alguna manera, aunque estos ámbitos puedan parecer opuestos entre sí, en realidad son complementarios, ¿no? Y podríamos decir que tal vez tenemos cierta dificultad por reunir esos opuestos y hacerlos complementarios en nuestra vida. ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno, una de las cosas que descubrió Jung en su larga experiencia psicológica es que lo externo y lo interno tienen un punto de unión, ¿no? Y eso lo confirma la física cuántica, que claro, la física cuántica nadie la entiende, es importantísimo, la física cuántica es puro siglo XXI, pero nadie la entiende. O sea, nadie la entiende cómo una partícula de repente se convierte en onda y cómo la mera observación de una partícula puede convertirla en onda, ¿no? Pero esa idea, que incluso Einstein estaba en contra,
porque él, claro, él pensaba en leyes universales, como es la velocidad constante de la luz, la rotación de los planetas. Es decir, en todo lo grande hay leyes universales, pero en lo más microscópico y pequeño el mundo es totalmente indeterminado. Casi va a lo inmaterial, porque realmente es una forma tan extraña que el tiempo ahí es extraño, el espacio es extraño, porque está metamorfoseándose. Claro, que una partícula se convierta en onda y una onda en partícula, nadie entiende eso, ¿no? Pero está súper demostrado que es así. Entonces, claro, en lo infinitamente pequeño estamos en el mundo indeterminado. Y eso sucede también en el mundo psicológico, ¿no? Es decir, esos sueños premonitorios, donde realmente se traen informaciones al presente de lo que va a ocurrir en el futuro, y hay muchos casos, desde Heródoto en el siglo V a.C., anécdotas de Nietzsche, anécdotas de Dickens, bueno, yo recogí muchas anécdotas, ¿no? Entonces, realmente eso lo que dice es que el tiempo es indeterminado, porque el tiempo existe porque existe el espacio y porque existen los objetos del espacio. Si tú quitas el espacio, el tiempo, en el vacío, el tiempo es un eterno presente. No pasa. Es decir, la mente, el funcionamiento está fuera del tiempo y del espacio. Y entonces ahí sucede lo mismo. Es decir, que en un estado emocional de una persona puede traer cosas del futuro y cosas al presente. Evidentemente eso no lo podemos comprender, pero la vida sin misterios no tendría ningún encanto.